Y el día de hoy, el tiempo de primicias, Dios ha dado un tema muy especial y es las primicias de la fuerza. Y para iniciar, quiero que me acompañen al libro de Jueces, capítulo 16. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 23. Dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 23 dice la palabra: los gobernantes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pies entre las columnas, Sansón dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los gobernantes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta habían unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas como una vez más. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza. Entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de su padre Manoa. Sansón había liderado a Israel durante 20 años. Sansón es el ejemplo, amados hermanos, de la fuerza, ¿verdad? Si vamos a hablar de fuerza en este tiempo, necesitamos mirar la vida de Sansón. ¿Por qué? Porque fue una persona que fue ungida por medio del Espíritu Santo para servir a través de la fuerza que Dios le había dado. Esta era una persona que era usada por Dios a través de la fuerza, a través de la fuerza física. Y su ministerio funcionó con la fuerza de Dios, una fuerza sobrenatural, y fue muy conocido entre las naciones a causa de esta misma fuerza que Dios había puesto en él. Había una labor de parte de Dios para Sansón, había una labor de parte de Dios para su vida a través de lo que Dios le había dado. Dios le había dado la fuerza y la fuerza debía haber sido utilizada de otra manera, pero la palabra nos muestra, sin embargo, que Sansón culmina su ministerio no de una forma tan grata, no de una forma tan como Dios quisiera. Dice la palabra que fue usado por Dios. Dice la palabra que Sansón vio la gloria de Dios y Dios respaldó el ministerio. Mas, sin embargo, el proceder de Sansón no era el correcto, no era el apropiado, no era el que Dios quería realmente para él. Y esto necesitamos mirarlo porque es un ministerio que Dios ha utilizado poderosamente, mas sin embargo vemos a Sansón utilizar el ministerio para sí mismo, vemos utilizar las fuerzas que Dios le dio para sí mismo, para complacerse a sí mismo. Si bien Dios utilizaba lo que él hacía para traer esa respuesta a ese refrigerio a Israel, Sansón era una persona que utilizó lo que Dios le dio para sí mismo. Leemos los capítulos anteriores y Sansón era una persona que estaba usando lo de Dios para beneficio personal. Encontramos a Sansón buscando varias oportunidades su propio placer, su propia necesidad. Aunque el consejo de los padres era el contrario, él se fue por su propia voluntad y ejerce la fuerza que Dios le dio, la utiliza a su manera, la utiliza bajo su responsabilidad, bajo su propia dirección y nos muestra la palabra un resultado que no quería
quería Dios que fuese así. Dios nos muestra un resultado diferente al que debía suceder. Dios no quiere que sus hijos terminen como terminó Sansón. ¿Por qué? Porque es que aquí la palabra nos muestra que él fue avergonzado. Aquí la palabra dice que el enemigo se divertía con la vida de Sansón. Estaban alegres con Sansón en la cárcel, habiendo perdiendo los ojos, y dice la Biblia que le sirvió de diversión. Le sirvió de diversión al enemigo, le sirvió de diversión al adversario, y vemos un final que Dios no quería para Sansón. ¿Y por qué? Porque él utiliza sus fuerzas, las cuales provienen de Dios, para beneficio personal, a su manera, a su forma. La palabra dice que Dios, Él es el Padre de las luces, dice la palabra, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa esto? El autor de nuestras fuerzas es el Señor. Hemos visto en esta semana cómo Dios provee. En este tiempo de primicias hemos visto cómo Dios nos entrega su provisión. Hemos visto cómo Dios nos entrega lo que Él quiere que tengamos, ¿verdad? Dios nos provee el pan, Dios nos provee la familia, Dios nos provee la victoria, Dios nos provee muchas cosas, hermanos. Pero hay algo que necesitamos mirar en esta mañana, y es que el Señor es proveedor de fuerzas. Dios es proveedor de fuerzas. Dios es proveedor de todo lo que necesitamos física y espiritualmente. Necesitamos mirar en esta mañana, iglesia amada, en el caso de Sansón, Dios había puesto una fuerza sobrenatural en su vida. Dios había puesto una fuerza que no era natural, no está en el ser humano. Ahora, esta fuerza venía del Espíritu Santo. Si bien en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba dentro del hombre, como lo hace después del Nuevo Testamento, recordemos que la obra del Señor Jesucristo en la cruz, su resurrección, dice la palabra, que por causa de él es que vinimos a ser templo, morada del Espíritu Santo. Hoy tú y yo tenemos la bendición de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Hoy tenemos la bendición de que el Espíritu Santo mora en medio nuestro. Amén. Dentro de nosotros. Pero en la época del Antiguo Testamento, como Jesucristo y su obra no habían sido manifiestas, el Espíritu Santo se posaba por fuera de la persona. Es decir, el Espíritu Santo venía por fuera de Sansón para darle la fuerza. Amén. Entonces, necesitamos mirar en esta mañana, iglesia, que Dios es proveedor de fuerzas. Dios es proveedor de sustento. Amén. Necesitamos mirar en esta mañana para entender esta enseñanza, que el que provee nuestras fuerzas es el Señor, el que sustenta. Miren, necesitamos en estos días de primicias, amada iglesia, perdóneme, usted sabe que yo hablo a veces muy práctico, pero necesitamos entender en la esencia, para poder dar primicias, que el proveedor de todo es el Señor. Él es la fuente. Él es la fuente de la parte económica, Él es la fuente de la parte afectiva, Él es la fuente de lo físico, de lo material, de lo espiritual. Y por eso necesitamos mirar en esta mañana que el Señor es proveedor de fuerzas, y que tus fuerzas y mis fuerzas vienen de parte de Dios. Necesitamos reflexionar en esta mañana que nuestras fuerzas vienen de parte de Dios, vienen de parte del Señor, y el Señor es el que puede, Dios, levantar nuestras vidas. Entonces, así como la palabra nos muestra que nuestras fuerzas vienen de parte de Dios, las fuerzas de Sansón venían de parte de Dios, y Dios quería usar esas fuerzas para bendecir al pueblo. Dios quería usar esas fuerzas para bendecir a la nación, para defender a la nación, mas sin embargo, Sansón posó su mirada en las mujeres, las cuales eran su debilidad, y al poner la mirada en las cosas terrenales, enfocó sus fuerzas en esto.
Y bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver Sansón con todo esto? La palabra nos habla de Sansón por su fuerza. Estamos hablando en esta mañana de las fuerzas y necesitamos mirar, amada iglesia, que Sansón, al poner la mirada en las cosas terrenales, enfocó sus fuerzas también. ¿Por qué? Porque es que nuestras fuerzas, iglesia, van directamente relacionadas a donde nosotros ponemos la mirada. Vuelvo y repito, las fuerzas vienen de parte de Dios. Amén. Las fuerzas que tenemos para levantarnos, el vigor de nuestro cuerpo, de nuestras manos, para levantar, para hacer, ¿verdad? Eh, esto viene de parte de Dios. Pero Dios quiere que las fuerzas nosotros las enfoquemos bajo una dirección distinta. La palabra dice en el libro de Marcos, capítulo 12 versículo 30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Eh, ¿Qué pasa con esto? Vemos a Dios que nos dice, ámame. Pero amarlo con qué? La palabra nos enseña a amarlo con todo su corazón, con todo lo que hay en nosotros, esa parte emocional, esa parte sentimental, esa parte espiritual, también con toda el alma, ¿verdad? Con toda la mente. Mis pensamientos tienen que amar al Señor, mi alma tiene que amar al Señor. Acordémonos que en el alma están las emociones, está la parte afectiva también, pero dice también con todas las fuerzas. Y la palabra iglesia nos está diciendo que Dios quiere que le amemos con las fuerzas. ¿Por qué? Porque es que a lo que amamos le metemos fuerza. Nuestras fuerzas van a ir dirigidas a lo que nos enfocamos. Cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos un plan de vida, no sé, es que quiero ponerme en el proyecto de estudiar en la universidad, tengo el proyecto de casarme, tengo el proyecto de comprar un apartamento, de comprar un vehículo, le metemos las fuerzas. Porque para estudiar, digamos, si yo quiero tener un título profesional, tengo que quemarme las pestañas, tengo que trasnochar, tengo que estudiar y le metemos fuerzas para obtener un diploma. Si yo estoy pensando en un apartamento, si estoy pensando en un carro, si estoy pensando en todo esto, eh, ahí entendemos que las fuerzas van a depender para esto. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta hora, pero es que Sansón puso la mirada en las cosas de la tierra y esa fuerza espiritual que Dios le había dado empezó a volverse en una fuerza terrenal. Empezó a volverse una fuerza que quedó ahí y vino un agotamiento sobre Sansón. Porque Sansón al final, dice la palabra, fue burla para el enemigo. El enemigo se burló de Sansón. El enemigo se reunió para burlarse de lo que era Sansón. ¿Y todo por qué? Porque él enfocó sus fuerzas en las cosas terrenales. Amén, iglesia amada. Entonces, sí. Sí, podemos en este tiempo proyectarnos a muchas cosas, en el hogar, en el estudio. Dios bendice al pueblo, Dios bendice a la iglesia para crecer, para estudiar, para hacer muchas cosas, para emprender muchos proyectos. Dios da la fuerza para eso. Los que son padres, Dios les da la fuerza, ¿verdad?, para levantarse temprano y ayudar a los pequeñitos, para amamantar, para todo. Dios da la fuerza, es que Dios es proveedor, amén. Si este año Dios te abre a ti la puerta para estudiar, Dios te va a dar la fuerza para poder resistir el estudio, las jornadas, el trabajo. Dios te da la fuerza para el trabajo. Es que Dios es tan bueno que nos da la fuerza para todo lo que tenemos que hacer. Nos da la fuerza para madrugar, para ir a trabajar, nos da la fuerza para comer, nos da la fuerza para todo Dios suple, amén. Pero en esta mañana necesitamos mirar que la esencia de nuestras fuerzas, primero, viene de Dios y segundo, son para Dios. Dios nos ha dado fuerza, pero esta fuerza necesita ser enfocada en Dios. Necesita ser proyectada en Dios, porque es que pasa algo. No sé si nos hemos dado cuenta en estos días que estamos hablando de primicias. Vuelvo y repito, a Dios no le interesa lo que podamos darle, porque Dios es la fuente.
Todo lo que le demos a Dios, Dios ya lo tiene. Amén. Pero dice la palabra y nos llama en primicias. Hemos visto el amor, hemos visto, ay, se me olvidó, Dios mío, Espíritu Santo. Hemos visto el amor, hemos visto el tiempo y estamos viendo el día de hoy las fuerzas. ¿Por qué? Porque vienen de Él provienen. Pero para que nosotros podamos disfrutar, iglesia amada, lo de Dios, hay que dar primicias. ¿Por qué? Porque es que cuando tú y yo damos primicias a Dios en lo que Él está pidiendo, estamos consagrando esa bendición que viene de Dios para que se multiplique, para que crezca, para que avance, para que se aproveche. Sansón pudo aprovechar sus fuerzas en una mayor manera, en una magnitud más grande. Él pudo haber hecho mucho más. No lo hizo porque él puso la mirada en su propia necesidad, en su propio deseo. Amén, iglesia. Amén. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra. Cuando Dios pide, es porque Él sabe que Él va a dar. No sé si me hago entender con esto, pero ¿habrá alguno de ustedes en esta mañana experimentado ese Dios que pide? La Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? Y leíamos ahorita, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Será que Dios nos está pidiendo las fuerzas en este tiempo? ¿Será que Dios quiere que nosotros le entreguemos las fuerzas en este tiempo? La pregunta es, y yo quiero que usted y yo reflexionemos en esta mañana, y si tú estás escuchando este audio en diferido, yo quiero que reflexionemos. ¿Por qué Dios el día de hoy está pidiendo las fuerzas? ¿Para qué? Porque es que Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios que conoce el porvenir. ¿Y por qué en esta mañana el Señor está diciendo, entrégame tus fuerzas? ¿Por qué el Señor está diciendo, quiero primicias de tus fuerzas? Miren, yo estoy impactado porque estas jornadas de primicias han sido muy distintas, diferentes a muchas. Dios es un Dios que se renueva, ¿verdad? Dios da cada palabra, la palabra dice que cada mañana es nueva, Dios, nuevas son sus misericordias, grande es su fidelidad, Dios lo hace todo nuevo. Y en esta jornada, en este año 2026, Dios ha estado pidiendo unas cosas que uno dice, wow, primicias del amor, primicias del tiempo, primicias de las fuerzas. Y sabes, es es Dios el que está pidiendo. La palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos seguros de que es Dios el que está pidiendo fuerzas. La pregunta es, ¿por qué Dios está el día de hoy pidiéndote a ti y a mí que le demos primicias en fuerzas? Volvemos un poco a Sansón. Dios lo bendijo con fuerzas, pero él no quiso dárselas a Dios, se las quedó para él. Y el resultado de todo esto es que Sansón termina como termina. ¿Por qué? Porque él decidió administrar las fuerzas que le había dado Dios. Lo quiso hacer a su manera. Y mucha gente en este mundo, porque es que todos tenemos la fuerza dada por Dios, inclusive los que no le conocen a Él, se están moviendo conforme a las fuerzas que Dios da. Mas, sin embargo, leíamos al comienzo de este tiempo de primicias, leíamos el lunes, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La Biblia dice, hay caminos que al hombre parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Y aquí lo que importa no es el presente, sino lo que viene, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere entregar, porque es que hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Lo que Dios tiene para ti no es algo pequeño. Lo que Dios tiene para ti no es algo escaso. Lo que Dios tiene para ti es algo poderoso. Por eso han sido los procesos, por eso han sido las dificultades, por eso han sido las circunstancias que han venido. Porque la palabra dice, sabemos pues que esta leve tribulación no se compara con la gloria venidera. Iglesia, viene una gloria venidera. Viene una gloria, se acerca una gloria de parte de Dios para tu vida, para tu casa, para los tuyos.
Pero necesitamos en esta mañana reflexionar en nuestras fuerzas, en qué estamos enfocando nuestras fuerzas, porque es que las fuerzas le pertenecen a Dios, vienen de Dios, son para Dios. Pero necesitamos en esta mañana, usted y yo, reflexionar, iglesia, en qué estamos gastando nuestras fuerzas, en qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas o gastando. Amén. Quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 25, 14 al 30. La parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si bien la palabra habla aquí de talentos, necesitamos reflexionar en esta mañana que Dios nos ha dado muchas cosas. Amén. Y necesitamos mirar las fuerzas en esta mañana como esos talentos que Dios ha dado. Y esos talentos o esas fuerzas, iglesia, el propósito de Dios es que las multipliquemos, es que las apliquemos y desarrollemos mayor, porque es que aquí hay algo y necesitamos mirar. Las fuerzas que vienen de parte de Dios tienen la capacidad de, en Él, de ser multiplicadas. Vuelvo y repito, las fuerzas en Dios tienen la capacidad de multiplicarse. Cuando estaba organizando la enseñanza, le pedí al Señor, Señor, dirígeme en qué quieres tú hablar. Y el Señor me da la parábola de los talentos. Y yo, bueno, Señor, pero revélame aquí por qué, ¿verdad? Y resulta que el Señor, cuando entregó los talentos, esperaba de ellos. Dice la palabra que dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿Vamos bien hasta acá? Las fuerzas que Dios nos da, nos las da conforme a una capacidad. ¿Y qué pasa? Que con base en esa capacidad, Dios entrega sabiendo que algo va a producir. ¿Cómo así? Las fuerzas, iglesia, que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, tienen un propósito. No las da Dios por darlas, las da bajo un propósito. El tema acá es que Dios sabe el propósito por el cual nos da las fuerzas. Dios sabe lo que quiere que hagamos con las fuerzas que Él nos da. Porque es que las fuerzas, iglesia amada, no solamente son esa fuerza muscular para levantar cosas, para alzar cajas, para subir y bajar escaleras, para coger elementos con las manos. No, 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 no. Las fuerzas van mucho más allá del cuerpo.
Las fuerzas que Dios da van mucho más allá del alma, llegan hasta el espíritu. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia en donde su cuerpo está desgastado por una gripa o por algo, ¿verdad? Está agotado, deshidratado, y viene la unción del Espíritu Santo y te agarra y sales, te levantas de esa cama y empiezas a hacer lo que Dios te mandó a hacer y empiezas a moverte como Dios te mandó a hacer. No sé cuántos han tenido la experiencia. Yo sé que en este grupo, yo sé que la pastora Luzma también puede dar testimonio. Muchas veces nos ha tocado pararnos en el púlpito sin una fuerza, sin un aliento, ¿verdad? Y cuando llega la unción de Dios, pareciese como si no hubiese pasado nada, vienen unas fuerzas sobrenaturales, ¿verdad? Y fortalecen el cuerpo y se predica o se canta o se ministra como Dios quiere que se haga en ese momento, porque Dios es el autor de las fuerzas. Y las fuerzas van más allá del cuerpo. Las fuerzas, de hecho, iglesia amada, las fuerzas que habla la Biblia son fuerzas espirituales. ¿Cómo iba a David a derribar a Goliat siendo un gigante y él siendo un muchacho? Vamos bien hasta acá. Sansón, toda la fuerza que él tenía era dada por el Espíritu Santo. Las fuerzas, iglesia amada, que tú y yo tenemos, no es genética, es el Espíritu Santo, aleluya, que nos fortalece. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá alguien que esté siendo fortalecido por Dios en este tiempo? Las fuerzas de Dios superan las circunstancias. Las fuerzas del hombre no. Mire eso. Déjeme explicarle un poco más. Todo ser humano tiene sus fuerzas, ¿verdad? Pero hay gente que si estuviera pasando lo que tú estás pasando, sale corriendo. Es derribada, no se levanta. Pero ¿por qué tú, que has vivido esos procesos, esas batallas, has podido mantenerte en pie? ¿Por tus fuerzas? ¿Porque eres más fuerte que cualquier otra persona? No, porque el Espíritu Santo te ha fortalecido. Si tú hoy estás de pie, es porque Dios te ha fortalecido. Hermano, es que si yo le contara lo que yo he vivido, lo que yo he atravesado, sí puede ser, pero el Señor, aleluya, te ha fortalecido para que tú hoy te mantengas en pie. Por eso dice la palabra, a tu lado caerán 1,000 y 10,000 a tu derecha, mas a ti mal alguno no llegará. ¿Por qué? Mire, la palabra dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, hay un Dios que fortalece y necesitamos mirar en esta mañana que tú y yo estamos siendo fortalecidos por el poder de Dios, por su gracia, por su espíritu. Hay una iglesia fortalecida, hay una iglesia que no retrocede. Tú eres de los que no retrocede para perdición, sino de los que avanza en fe para preservación del alma. Mire, si una persona de allá afuera, ponga un famoso, ponga un cantante, ponga, no sé, cualquiera, mire, pasar a lo que usted y yo vivimos, sale corriendo, es derribado. ¿Sabe por qué? Porque es que la fortaleza que usted y yo tenemos ha venido de parte de Dios. Hay gente que usted la puede ver muy musculosa, usted la puede ver muy fuerte para levantar carros siquiera, ¿verdad? Pero cuando pasan las batallas que de pronto usted y yo ya hemos pasado, salen corriendo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las fuerzas de Dios. Usted y yo, en cambio, tenemos la fortaleza del Dios Todopoderoso. En cambio, usted y yo hemos sido fortalecidos por la grandeza del Dios viviente, un Dios que dice, no temas, yo te ayudo, dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que ¿qué? Que te esfuerza. Él da las fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Es su espíritu, es su gracia el que te ayuda, el que te sostiene, el que levanta tu cabeza. Habrá alguien que esté viviendo cualquier circunstancia en este momento. Déjame decirte que hay un Dios que te fortalece. Déjame decirte que tú no vas a ser derribado. Déjame decirte en esta mañana que tú no vas a caer. Déjame decirte en esta mañana que Dios levantará bandera de victoria, porque Dios te ha dado la gracia, porque Dios te ha dado la fortaleza, porque Dios te ha sustentado con su gracia y te ha dado la fuerza para este tiempo, iglesia amada. Dice la Biblia, Él adiestra mis manos para la batalla. ¿Cuánto necesita un boxeador para, para prepararse para el round, ¿verdad? Para el torneo, ¿verdad? Y la Biblia dice, yo adiestro tus manos para la batalla. ¿Usted se imagina estas manos diestras para la batalla que tenemos? Porque es que tú tienes una batalla, yo tengo otra, pero la Biblia dice, el Señor adiestra tus manos para la batalla.
Y dice, puedo doblar con mis manos el arco de bronce. El arco, ese arco que se utilizaba para arrojar las flechas, tenía que ser engarzado. La cuerda que tensa la flecha tenía que ser engarzada en ese arco de bronce. Y doblar un arco de bronce, o sea, plegarlo no era fácil, se requiere fuerza. Y la Biblia dice que puedo doblar con mis manos el arco de bronce. Mire esa arma que Dios nos da, un arma que no todo el mundo podía doblar. Y dice la Biblia que Dios, con su unción, con su gracia, dice, puedo doblar con mis manos el arco de bronce. Entonces, esto está hablando de la fortaleza que viene de parte de Dios. Entonces, ¿por qué estamos explicando esto en esta mañana? Porque la palabra habla en la parábola de los talentos, que Dios le dio a cada uno conforme a su capacidad. Tú tienes una fuerza que Dios te ha dado conforme a tu capacidad. ¿Y qué pasa con esa fuerza? Dios quiere que esa fuerza sea multiplicada y Dios quiere que esa fuerza sea aplicada. En esta mañana, cuando Dios te dice a ti y me dice a mí, entrégame tus fuerzas, significa, iglesia amada, hagamos lo que Dios nos está pidiendo hacer. Esforcémonos conforme lo que Dios está pidiendo hacer. Saquemos lo que Dios nos está pidiendo sacar. Hagamos lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque es que así como en los talentos, dice la palabra que el que escondió el talento no hizo nada. Y con las fuerzas de Dios, en esta mañana necesitamos reflexionar, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado en cuanto a fuerzas? Por ejemplo, tener una voz potente requiere de fuerza. Hablar duro requiere de fuerza, ¿verdad? Y hay muchas áreas de nuestra vida que han recibido fuerza de Dios. La pregunta es, ¿para qué estamos utilizando las fuerzas que Dios nos ha dado? ¿Estamos usándolas para lo de Dios? ¿O estamos como Sansón usando lo que Dios nos ha dado para nosotros mismos? Porque, iglesia, Dios nos fortalece. Pero si nosotros estamos dando las fuerzas para el mundo, si nosotros estamos dando las fuerzas para nuestra propia prudencia, para nuestra propia necesidad, para nuestra propia capacidad, estamos escondiendo el talento. Porque sí, iglesia, tenemos muchas cosas en nuestra vida, tenemos muchas cosas que requieren fuerza. Ir a hacer mercado requiere fuerza. ¿Verdad? O sea, cargar las bolsas de mercado requiere fuerza. Empujar el carrito del mercado requiere fuerza. Estudiar requiere fuerza. Hacer ejercicio requiere fuerza. ¿En qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas en este tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo las fuerzas de cada día en este tiempo? Y eso es a lo que Dios nos lleva a reflexionar. ¿Por qué? Porque Dios quiere, iglesia amada, hacer algo tremendo en este tiempo, pero necesitamos primero darle las primicias de las fuerzas. Y las primicias de las fuerzas no es un solo día. Las primicias de las fuerzas es que le demos al Señor lo que la primicia de nuestra fuerza. Nos desgastamos viendo Netflix todo el día. Esos son fuerzas. 5, 6 horas, 3 horas, 2 horas viendo temporadas, maratones, ¿verdad? De televisión. ¿Y cuánto tiempo estamos invirtiendo de nuestras fuerzas para orar? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo de nuestras fuerzas para adorar al Señor? Porque es que la adoración no es solamente en el templo, cuando canta el ministerio de alabanza o cuando nos ponen una música. Deberíamos estar adorando a Dios 24/7, ¿verdad? Entonces necesitamos reflexionar y no quiero sonar religioso en esta mañana, simplemente necesitamos, iglesia amada, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo nuevo en este año. ¿Cuántos quieren, cuántos realmente anhelan que este año sea diferente? Porque han pasado los años y como que hay una rutina en las cosas. Nos hemos acostumbrado en una rutina. Mire, desde hace 6 años ya, la pandemia terminó y estamos acostumbrados a la virtualidad. Teniendo las fuerzas, iglesia, para ir a buscar de Dios en el templo, nos quedamos cómodos. Mire, yo trabajo en el Ministerio de Audiovisuales. Usted viera lo que le toca correr a un ministerio para conectar cables, para poner la cámara, para poner el sonido. Ustedes vieron en esta mañana cómo estaba el Ministerio de Audiovisuales corriendo de un lado a otro para que la palabra pudiera llegar, ¿verdad?
Y sabes, mi reflexión es esta: ¿cuántas veces conectamos cables? ¿Cuántas veces hacemos todo para llegar a una persona que está muy cómodamente en su cama, en su almohada? ¿Y sabes por qué lo digo? Porque soy yo el que tiene que apagar cámaras. Muchas veces he tenido que apagar cámaras con la gente en la almohada, escuchando la palabra cómodamente, escuchando la palabra en la cocina, mientras haces el almuerzo, mientras preparas, mientras todo esto. O sea, estamos hablando de las fuerzas y tenemos que mirar que se nos ha facilitado tanto el Evangelio, se nos ha hecho tan fácil el Evangelio hoy en día, teniendo la fuerza y la provisión, porque es que hay un Dios que provee. Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero con la circunstancia de la gasolina, que eso es a nivel mundial, ha subido la gasolina, pero ¿habrá alguien que se haya quedado sin gasolina en la mitad del camino? No lo creo, porque Dios es proveedor. Dios es proveedor. Dios provee hasta para el transporte. Necesitas irte en metro, necesitas irte en Transmilenio, necesitas irte en carro, en Uber, en lo que sea. Dios provee. Él es proveedor de todo. Pero nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado. Y es semejante a lo que este varón le decía al Señor, siervo, le decía: yo sé, Señor, yo sé, dice la palabra, que tú eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Señor, tú me diste fuerzas, sí, pero aquí están, Señor. Yo soy cristiano, yo busco de Dios, pero no nos hemos preocupado por dar estas fuerzas en un nivel mayor. Usted sabe la experiencia tan hermosa que es acostarse a dormir agotado de haberle dado las fuerzas al Señor. Mire, esa experiencia es sublime, puedo describirlo de esa forma. Cuando tú dices: uy, me levanté todo el día y le di todo esto al Señor, lo hice por el Señor y estoy agotado, no doy más, me voy para la cama, pero fue un día en que tú le diste al Señor. Agota. Servir a Dios es invertir fuerzas. Cuando tú vas a ensayar en alabanza, cuando tú enseñas en la escuela dominical, cuando tú das clases de estudios bíblicos, eso cansa porque estás dando las fuerzas. Pero es que aquí pasa algo y a eso quiero llegar. La palabra dice que al que no tenía, le quita para darle al que tiene. Estamos en la parábola de los talentos, ¿verdad? Dice la palabra: quitadle, porque aún lo que no tiene le será quitado. Y aquí pasa algo con las fuerzas. Cuando nosotros usamos las fuerzas para algo diferente a Dios, se convierte en agotamiento. Vuelvo y lo repito. Cuando las fuerzas que Dios nos da las invertimos en algo diferente a lo que Dios quiere que se inviertan, se produce agotamiento. Entonces caminamos en la vida espiritual, en la vida cristiana, agotados, cansados. Ay, no puedo más. Ay, otro día para ir a la iglesia. Ay, ay, y ahí sí, ¿no? Levanto mis manos. O sea, viene un agotamiento. ¿Y por qué viene el agotamiento? Porque estamos invirtiendo las fuerzas que Dios nos dio en lo que no debemos invertir. ¿Eso no le ha pasado que nos vamos de vacaciones a algún lado y llegamos más cansados que lo que estábamos por el trajín del paseo? Es lo mismo. ¿Y qué está hablando aquí la palabra? Sansón, iniciamos con esa enseñanza. Sansón invirtió sus fuerzas en lo de él y esas fuerzas terminaron agotándose. Cuando tú y yo usamos las fuerzas de Dios en algo diferente, se va a agotar, se va a producir agotamiento. Pero cuando le damos el primer lugar a Dios, las fuerzas se multiplican. Las fuerzas están, rebosan y rinde el día. Y yo no te estoy diciendo que dejemos de hacer las cosas que Dios ha permitido que hagamos. Yo no te estoy diciendo deja tu universidad, deja tu trabajo. Yo no te estoy diciendo nada de eso porque Dios te los entregó. Dios es dador, Dios es proveedor, Dios es el que abre puertas. Y si este año tú tienes una necesidad de puerta laboral, el Señor abrirá una puerta de trabajo para tu vida porque Dios es bueno. Pedid y se os dará, dice la palabra. El punto no es hacer, el punto es darle el primer lugar a Dios en las fuerzas. El punto aquí está en que nosotros le demos a Dios lo primero, porque cuando le damos lo primero, lo demás fluye. Lo demás se multiplica, lo demás resulta. Cuando tú le pones a Dios el primer lugar en tus fuerzas, en la madrugada, en la mañana: Señor, aquí estoy, me levanto a orar. Señor, dedico en oración este tiempo. Señor, te busco en oración.
todo lo demás fluye como mantequilla. Mire, el problema más grande empieza a resolverse como mantequilla. ¿Por qué? Porque estamos enfocando las fuerzas en el Señor. Mire lo que dice la palabra. La palabra dice que este varón que escondió el talento, Dios lo califica con, le da un calificativo: siervo malo y negligente. ¿Y por qué negligente? Porque pudiendo hacer, no hizo. Pudiendo hacer algo, no lo hizo. Ese es el negligente, el que sabe hacer algo y no lo hace. Demandan a personas por negligencia. ¿Que cuando los demandan? Cuando sabiendo hacer, cuando estando capacitado para hacer lo correcto, para hacer lo que es vital, para hacer lo que debía hacerse, no se hace, viene la demanda en el mundo por negligencia. Y el Señor llama negligente a todo aquel que pudiendo hacer las cosas no las hace. Entonces necesitamos mirar, iglesia, cuántas veces se ha caminado en negligencia, pudiendo hacer, pero no se hace. Yo puedo ir hoy a la iglesia, puedo ir, pero ay, no, es que el día está gris. Ay, no, pero es que yo tengo tantas cosas por hacer, tengo tanto que hacer que no, yo me conecto. Y pudiendo haber hecho algo, no lo hago. Y la palabra dice, siervo malo y negligente. ¿Por qué estamos estudiando esta enseñanza esta mañana? Porque dar primicias a Dios es empezar a reconocer que tenemos fuerzas. Es empezar a reconocer que podemos dar más. Es empezar a reconocer que estamos capacitados para algo mayor, iglesia amada, para darle al Señor nuestras fuerzas, para darle al Señor la necesidad que hay. Mire, iglesia, ¿habrá alguien que esté fortalecido por Dios en este tiempo? Yo creo que sí, todos. Yo creo que todos estamos fortalecidos. ¿Y por qué te digo de fortaleza? Porque es que estamos en pie. Podemos estar, la palabra dice, afligidos, no cansados. Podemos estar en tribulaciones, en angustias, pero dice la palabra, Dios nos fortalece, porque es que las fortalezas de Dios vienen de su espíritu. Y necesitamos medir nuestras fuerzas y necesitamos mirar en este año cómo puedo yo invertir mis fuerzas en el Señor mayormente. Pastora, ¿en qué puedo ayudarle? Pastor, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué puedo dar con mis fuerzas en este tiempo? ¿Por qué? Porque es que cuando tú y yo le damos a Dios el primer lugar en las fuerzas, iglesia, entonces somos invencibles en las demás cosas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la palabra. Cuando a Dios le damos el primer lugar en el servicio, cuando a Dios le damos el primer lugar en las fuerzas, cuando le damos las fuerzas a Dios, Él multiplica las fuerzas, se multiplican. La Biblia dice, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. A veces, mire, el cansancio en el cuerpo de Cristo viene porque hemos abandonado la labor que Dios nos ha pedido. Yo he conocido casos, ay hermano, yo necesito un descanso en el ministerio, yo necesito tomarme un break en el ministerio. Y pues uno no puede decirle que no a la persona porque el ministerio no lo da uno, lo da Dios. Amén, hermano. Bueno, si usted necesita ese tiempo, tómeselo. ¿Y cómo regresa la persona? Más cansada. ¿Cómo regresa la persona? Vuelta a nada. ¿Por qué? Porque es que no nos hemos dado cuenta que nuestras fuerzas se multiplican cuando les damos las fuerzas a Dios. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No sueltes lo que Dios te ha dado. No soltemos lo que Dios nos ha puesto, porque ahí, iglesia, donde Dios tenemos que dar nuestras fuerzas, es ahí donde Él va a poder multiplicar las fuerzas en todas las áreas, en tu trabajo, en tu hogar, en tus finanzas, en todo lugar en donde se necesite fuerzas. Dios te hace 7 veces más fuerte. ¿Por qué? Porque tú le das la fuerza al Señor. Amén. Acompáñenme, por favor, al libro Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. ¿Y por qué lo dice? Dice la palabra, estuvimos a punto de perderlo todo. Y dice la palabra que ya no tenían fuerzas. Dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Entonces aquí el apóstol nos muestra la verdad del evangelio. Dice la palabra, ellos pasaron por una tribulación, ellos pasaron por un momento difícil, ellos pasaron por un momento en donde casi, dice la palabra, estuvieron a punto de perderlo todo, inclusive la vida misma. Y sus fuerzas no alcanzaban para eso. Mas, sin embargo, dice la palabra que Dios los consoló, que Dios les dio victoria, que Dios los ayudó, que Dios, mire lo que dice la palabra en este pasaje. Dice, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hay un Dios que libra, iglesia amada. Hay un Dios que hace una obra poderosa. Hay un Dios, iglesia, que multiplica. Mire, la palabra está diciendo en este pasaje que Pablo tenía fuerzas, pero la prueba que vino fue tan grande que superó sus fuerzas. Y cuando faltaron las fuerzas de Pablo, sobrenaturalmente, ellos superaron esa circunstancia. ¿Por qué? Porque vinieron las fuerzas de Dios. Dios fortaleció a Pablo, fortaleció al equipo para que superaran esa circunstancia. Esa es la esperanza, iglesia amada, que tenemos tú y yo en cada prueba, en cada batalla, en cada necesidad. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta mañana, pero aun cuando nuestras fuerzas faltan, vienen las fuerzas sobrenaturales de Dios para levantarnos, porque Dios no va a permitir que su pueblo sea derribado, porque Dios no va a permitir que tú caigas, porque Dios no va a permitir que tú fracases, porque Dios no va a permitir que tú perezcas, porque sus fuerzas te sustentan en todo momento, en todo tiempo. Las fuerzas de Dios están ahí para sostener. Yo no sé lo que tú estás atravesando en este tiempo, pero Dios está supliéndote la fuerza para salir adelante. Dios te está dando la fortaleza para no retroceder, para prevalecer, porque aunque lo hayas perdido todo, porque aunque sientas que no tienes nada, las fuerzas de Dios están ahí para ayudarte. No es con nuestras fuerzas. La palabra dice, no es con espada, no es con ejército. Dice la palabra, no es con ejército, no es con tu fuerza, sino con tu Santo Espíritu, con su Santo Espíritu, que en este tiempo vamos a vencer. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que Dios hará algo nuevo. Dice la palabra que Dios te ayudará. Dice la palabra que Dios te fortalecerá. Dice la palabra que Dios levantará bandera de victoria sobre tus circunstancias, iglesia amada. Hay un Dios que te fortalece. Mire, lo que estamos estudiando en esta mañana es que las fuerzas de Dios en el momento indicado van a superar tus fuerzas y te van a ayudar en cualquier circunstancia que tú estés viviendo. No estamos solos porque tenemos un Dios que nos levanta en toda circunstancia. Esas son las fuerzas de Dios. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios levanta, eso es lo que Dios transforma, eso es lo que Dios tiene para tu vida, iglesia amada. Tú no vas a fracasar, este año tú no vas a ser derrotado, este año tú no vas a fallar. ¿Por qué? Porque el Señor te fortalece. Estamos mirando en esta mañana lo que hacen las fuerzas de Dios. Las fuerzas de Dios son sobrenaturales. Las fuerzas de Dios nos van a ayudar. En el momento indicado, Dios deposita sobre ti, vasija, deposita su fuerza para que seamos más que vencedores. Dice la palabra que Pablo estuvo en ese momento de a punto de perderlo todo.
Y hay algo que necesitamos aprender en esta mañana. El evangelio no necesita motivación. Vuelvo y lo repito, el evangelio no necesita motivación. Ay, es que yo no me siento motivado para seguir. Ay, es que yo no veo motivación. Ay, es que nada me motiva para seguir al Señor. Yo me siento desmotivado por lo que yo estoy viendo. La palabra dice que el apóstol Pablo estuvo a punto de perderlo todo. La palabra dice que el apóstol Pablo estuvo a punto de perder todo, hasta su propia vida, mas sin embargo el Espíritu Santo le dio la fuerza para seguir adelante. Y algo que necesitamos, usted y yo, en reflexionar en este tiempo, iglesia, es que el evangelio no se mueve por motivación. Por motivaciones, ay, ¿yo qué voy a hacer para motivar a la iglesia para que se conecte hoy? ¿Qué hago? Hagamos algo diferente. ¿Qué nos inventamos para que la iglesia se sienta motivada a servir? La motivación no aplica en el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios da las fuerzas. Esto no es por motivación, esto es por fuerza. El mundo necesita motivación. Las empresas hoy en día necesitan motivar a sus empleados, los negocios necesitan motivar a sus clientes, la gente necesita motivar, pero eso es en el mundo. Eso es carne. Nosotros nos movemos es en la fe, en el espíritu, y ahí es donde entendemos que no necesitamos motivarnos para buscar de Dios. Es que el pastor no tiene que hacer, no sé, maromas en el altar para que nos motive a nosotros. Es que no debemos esperar motivación en las cosas de Dios para buscar de Dios, porque es que ya Dios nos dio las fuerzas y hay que ponerlas en práctica para lo de Dios. Porque es que si esperamos motivación, iglesia, el mundo nos envuelve y nos arrastra. Ay, es que me siento desmotivado para ir a la iglesia. Necesitamos renunciar a eso. En el amor de Cristo. Si usted es una persona que necesita ser motivada, si somos personas que necesitamos ser motivadas para buscar de Dios, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Es que sabe por qué se lo digo en esta mañana, porque Dios quiere hacer algo grande en su casa, porque Dios quiere hacer algo grande en usted que me está escuchando. Dios quiere hacer algo grande en mi vida, pero necesitamos en este tiempo quitar estructuras, quitar cosas que del mundo hemos aprendido. Quitar cosas que del mundo hemos visto. Ay, no, es que hay que motivar. No, 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 no. La iglesia no necesita motivación, porque es que la palabra habla que el evangelio es poder de Dios. Y cuando una persona anda en el evangelio de Dios, dice la Biblia, nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Estamos hablando en esta mañana que Dios te va a dar la fuerza para salir adelante en medio de la tribulación, en medio de la batalla que tú tienes, en medio de la circunstancia, en medio de lo que tú estés viviendo. Hay un Dios que te fortalece para la batalla. Él adiestra tus manos para la batalla. Por eso necesitamos en esta mañana reflexionar y decir, oye Señor, es que tú me has fortalecido, tú me has hecho fuerte. Dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Tú me has hecho fuerte, Señor. Y si soy fuerte, entonces mis fuerzas las voy a dedicar contigo. Habrá alguien en este año que se levante. Ay, pastor, aquí estoy. Ay, pastor, ¿en qué ayudo? Es que no esperemos a que nos pongan a predicar. Es que empecemos a servir. Pastora, venga, yo le pongo las sillas. Pastora, venga, yo quiero venir a ayudar al aseo. Pastora, yo le quiero ayudar a abrir la puerta. Pastora, yo me quiero parar aquí al frente a cuidar de Ujier. Pastora, aquí estoy. ¿En qué necesita? ¿Qué necesita, iglesia? Porque es que necesitamos empezar a invertir las fuerzas. Yo inicié cargando un acetato, un proyector de acetatos pesado en la iglesia de Bogotá. Ahí fue donde yo empecé. Yo me acuerdo, la pastora Luz Marina me dijo, Camilo, necesitamos en la alabanza, no hay quien ponga los acetatos. Yo, pastora, enséñeme. Yo no sabía de eso, ¿verdad? Y todas las mañanas llegaba con ese proyector de acetatos pesado y tenía que ponerlo, ajustar el espejo, brillar el espejo, imprimir las canciones. Y esa era la primera fuerza que le di al Señor. Algo sencillo, pero ahí empecé. Ahí Dios me dio un lugar en su casa. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré, dice la palabra. Empecemos a dar lo que Dios quiere que demos en este año para que podamos ver la gloria. Dios quiere que cuando termine este año, tu familia haya recibido bendición. Mire, hay ministerios en tus hijos, hay ministerios en tu casa, hay ministerios en tu familia, aún en ese inconverso. Ahí hay un ministerio que Dios quiere levantar, pero no vamos a ver resultados en nuestra familia si nosotros no empezamos a proyectar nuestras fuerzas en las cosas de Dios. Si nosotros no decimos,
este año, Señor, yo quiero invertir fuerzas en ti. Señor, yo quiero invertir mis fuerzas en ti. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está pidiendo esto de primicias? Porque Dios quiere glorificarse en tu casa, porque Dios quiere traer respuestas a los tuyos, porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu familia. Y por eso nuestras fuerzas tienen que estar proyectadas primero en Dios, ni siquiera en los nuestros. Usted me permite hablar con libertad en esta mañana, porque es que necesitamos, iglesia amada, dejar de enfocar nuestras fuerzas. Mire, a veces le damos toda la fuerza a la familia, le damos toda la fuerza en atender, le damos toda la fuerza en, ay, mi primo, mi hermano, mi papá, mi mamá. Nos desgastamos con la familia, en los pleitos de la familia, nos desgastamos en los problemas de la familia y en vez de ir de gloria en gloria, de poder en poder, vamos de ruina en ruina, fracaso en fracaso y estancamiento en estancamiento. Y Dios quiere sacar a los hogares del estancamiento. Porque es que ya son 6 años, iglesia amada, que han pasado. Hay cosas que Dios quiere traer nuevas. Hay visitaciones de Dios que quiere hacer en la familia. Mis fuerzas no pueden estar siendo gastadas por otros. No dejes que otros gasten tus fuerzas. Enfócalas en Dios, porque ese es el orden de las cosas. Mira, mira, le damos a Dios el primer lugar. Entregamos a Dios lo que Dios está pidiendo, iglesia amada, y vamos a ver, iglesia amada, cómo lo demás fluye, cómo se restaura el hogar, cómo se restaura la familia. Deje de gastar sus fuerzas en la contienda, deje de gastar sus fuerzas en lo que los demás. Mire, hay responsabilidades que son de otros y estamos gastando nuestras fuerzas en cubrir la responsabilidad de otros. Dejemos. La palabra dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, dice la palabra. ¿Por qué? Porque cuando alguien se levanta en este tiempo a creer en el Señor, va a ver la gloria de Dios, va a ver la grandeza de Dios, va a ver, iglesia amada, en este tiempo lo que Dios tiene para cada uno. Ahora, el tiempo ha pasado y necesitamos mirar. Pablo decía en esta cita de Corintios que él perdió sus fuerzas, mas sin embargo Dios le dio la victoria. Y en el capítulo 12 de Segunda de Corintios dice la palabra: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero en mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y antes de entrar, Josafat, en Segunda de Crónicas, cuando vienen los moabitas y los amonitas, cuando están rodeados por estos ejércitos que venían a destruirlos, él hace una oración. Y ¿sabe qué me impacta esta oración? Que él confiesa la grandeza de Dios, pero ¿sabe qué reconoce también? Él dice, nuestras fuerzas no nos alcanzan para esa victoria. ¿Y por qué lo digo yo en esta hora? ¿Por qué cito esta parte? Porque él se humilla ante el Señor y él le dice, Señor, esto supera nuestra fuerza, nosotros no podemos. ¿Y sabes dónde está la victoria del creyente? Cuando reconocemos que nuestras fuerzas no son suficientes. La Biblia dice, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Tú quieres que Dios multiplique tus fuerzas. Reconozcamos que nuestras fuerzas sin Él no son suficientes. Josafat dijo, Jehová Dios de los tus padres, versículo 6, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios, mire, él estaba diciendo, Señor, de ti viene la fuerza, de ti viene el sustento, de ti viene. Y él decía, Señor, nosotros no somos fuertes. Estoy citando el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Si usted tiene tiempo en la casa, léalo.
Pero ¿sabe por qué estoy diciendo o compartiendo esto? Porque él cita en el versículo 12: oh Dios nuestro, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Estamos hablando de enfocar las fuerzas en Dios, pero también es importante reconocer que sin Él nuestras fuerzas no son nada. Él es el autor de nuestras fuerzas. Y estaba en Judá delante de pie y estaba allí Asael, hijo de Zacarías. Y Dios lo usa y dice la palabra: oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana ascenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Sabe qué hizo Josafat? Josafat dijo: Señor, tú me has dado la fuerza, porque tú eres el autor de la fuerza, pero mi fuerza no alcanza contra estos ejércitos. Así que yo vengo a ti, Dios de gloria, tú eres el que puede hacer algo, te rindo mis fuerzas y hazlo tú. ¿Y qué le dice el Señor? Estad quietos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, iglesia, yo no sé lo que tú estás viviendo, lo que tú estás batallando en este tiempo, pero el Señor es el que pelea por tu causa. La Biblia dice: no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. No es con poder, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. La Biblia dice en otra versión: no es con tus fuerzas, con lo que tú puedas hacer, sino con su Santo Espíritu. A Dios hay que rendirle las fuerzas. Señor, aquí están mis fuerzas. Yo no soy capaz, yo no puedo, yo no tengo. Dice la palabra, decía el apóstol Pablo: cuando yo soy débil, Él es fuerte. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia opinión. La palabra dice, mire, cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas, nos pasa lo de Sansón, terminamos ahí siendo burla del enemigo. Pero cuando tú y yo ponemos nuestras fuerzas en Dios, Señor, mira, gracias porque tú me has dado la fuerza, pero yo vengo a ti, yo rindo mis fuerzas a ti, las pocas que tengo las rindo a ti, te las doy a ti, Señor. El Señor se encarga. Y vengo de parte de Dios en esta mañana para decirte que cuando Dios se encarga, Él va a hacer algo tremendo sobre tu vida. Yo no sé lo que tú estás esperando, yo no sé lo que tú estás batallando, yo no sé lo que tú estás viviendo en este tiempo. Dios lo sabe, pero en esta mañana el Señor te dice: entrégame tus fuerzas, entrégame lo tuyo, porque yo quiero hacer algo mayor. Cuando le damos nuestras pocas fuerzas, entonces Él es fuerte. La Biblia dice: Él fortalece al cansado. Dice la palabra: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Tú en esta mañana fortaleces al cansado. Si hay algún cansado entre nosotros, fortalécelo, Señor amado. Padre, en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestra vida para darte fuerzas este año a ti, Señor. En este año, iglesia amada, Dios nos está llamando a un compromiso mayor de fuerzas. Yo no sé en qué área, yo no sé en qué tiempo, pero Dios está pidiendo fuerzas, fuerzas en la oración, fuerzas en el tiempo, que las primeras fuerzas sean para el Señor. Yo quiero que ahí donde tú estás, mientras escuchas esta oración, seas tú reconociendo delante de Dios, reconozcamos que este año mayores fuerzas vamos a darle a Él, mayores fuerzas, mayor entrega, iglesia amada. Dios está pidiendo que las fuerzas no las enfoquemos en las cosas vanas, sino que las enfoquemos en Él. Y yo le pido al Espíritu Santo que hable a la vida de cada uno, Señor amado. Tú has hablado del amor, tú has hablado del tiempo, el tiempo te pertenece, y aun como el tiempo te pertenece, tú lo aparejarás para que podamos dar las fuerzas, Señor amado, en este tiempo, conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, oh Rey de Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos en esta hora, Señor amado, que este año haya un compromiso de darte más fuerza, Señor amado, de no rendirnos, de no cansarnos en el mundo, Señor, sino cansarnos para ti, porque cuando yo soy débil, entonces, Señor amado, tú eres fuerte. Glorifícate en esta hora, Señor. Ministra al que no tiene fuerzas en esta mañana y ayúdalo a avanzar. Padre, tú darás la fuerza que se necesita
necesita para vencer la prueba. Tú harás la fuerza que se necesita para vencer toda circunstancia, Señor amado. Y en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú lo harás por el poder de tu palabra y en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana entregamos este tiempo y te damos gracias, Rey de Gloria. Amén, amén y amén. Un saludo para todos mis hermanos. El Señor les bendiga. La gracia del Señor sea sobre todos ustedes. Pastora, te entrego.